Hola, soy José Pedro García, profesor del Grupo Rogle, y en este objeto de aprendizaje vamos a tratar los diferentes tipos de distribución en planta, los tipos básicos de distribución en planta que podemos encontrar en una instalación industrial. Los objetivos de esta sesión son fundamentalmente conocer los diferentes tipos básicos de distribución en planta que hay, así como identificar algunos de los sistemas híbridos que podremos encontrar en sistemas reales. Para ello seguiremos una agenda donde revisaremos los diferentes tipos, los tipos básicos que son por posición fija, distribución en planta funcional, que en castellano se suele conocer también como distribución en planta por proceso, la distribución en planta por producto con las dos variantes fundamentales que tiene, el denominado taller de flujo y las líneas de montaje, y luego analizaremos las distribuciones en planta híbridas, que son las que más habitualmente encontraremos en entornos reales. La distribución en planta por posición fija consiste en dejar el producto quieto y permitir que los materiales y los recursos se muevan alrededor de él. Por ejemplo, cuando estamos fabricando un barco, cuando estamos fabricando una autopista, generalmente no llevamos la autopista de un sitio a otro buscando la diferente maquinaria, sino que llevamos la maquinaria o las personas, las llevamos al punto donde va a ser necesario. Se da cuando se fabrica una única unidad o muy pocas unidades, o cuando no se puede mover el producto por sus características. Los factores que dificultan el diseño de una correcta distribución en planta, en este caso concreto, es que tenemos un espacio muy limitado en prácticamente cualquier ubicación. El producto está quieto. Por ejemplo, un caso típico de posición fija es un quirófano, donde el paciente, que es el que está siendo atendido, está quieto y tiene las dimensiones que tiene. Entonces, a ese quirófano, a esa posición de la mesa del quirófano, tienen que llegar todo el equipamiento, tiene que llegar todo el personal, el médico, las enfermeras, etcétera, que tienen que apoyar la operación que se está trabajando en ese momento. Entonces el espacio está muy limitado. Los requerimientos de materiales y recursos van variando a lo largo del proceso, con lo cual tenemos que tener unos mecanismos de entrada y de salida de flujo de materiales y de recursos, y se producen múltiples interferencias entre los diferentes movimientos de esos recursos y materiales. Generalmente eso suele llevar, pero no siempre, a disponer materiales y herramientas de forma concéntrica, ordenados por frecuencia de uso alrededor de la unidad que se está en ese momento tratando. Esa sería la distribución en planta por posición fija. La distribución en planta funcional, que en español también se suele denominar con distribución en planta por procesos, aunque este es un término que cada vez está más desuso porque conduce a confusión, es aquella en que los recursos se agrupan en beneficio de la función que cumplen. Por seguir un ejemplo del hospital, los hospitales suelen tener una distribución en planta funcional. La unidad de hematología está junto con la unidad de hematología, y luego tenemos una unidad de cardiología o tenemos una unidad de rayos X, y agrupamos los diferentes recursos, los equipos, las personas, las agrupamos en función de lo que saben hacer. Los productos en ese caso se limitan a seguir su hoja de ruta, que en ocasiones es recorrer kilómetros dentro de una misma nave, yendo a buscar, pues ahora una máquina de fresado, ahora me marcho a un torno, ahora me voy a una esmeliradora, vuelvo a la fresadora, y voy moviéndome en función de lo que voy necesitando en cada momento. La distribución en planta por producto es la otra gran manera de ordenar los recursos, que es ordenarlos en función del momento en el que van a ser utilizados en el proceso de transformación. Y entonces lo que hacemos es mover el producto. Entonces, el famoso ejemplo de una línea de montaje, pero en general también se puede utilizar con otro tipo de estructuras donde vemos cómo el producto se va construyendo poco a poco. Por ejemplo, en la fabricación de tablero aglomerado se tritura la madera, luego se forma el bulto, luego se le da presión y calor, luego se corta y va siguiendo el producto. Las máquinas se han dispuesto de tal manera que el producto va a recorrer una línea recta e irá pasando de un sitio a otro, ¿no? Este tipo de distribución en planta se justifica cuando el volumen permitirá un alto aprovechamiento de los equipos, cuando la demanda es suficientemente estable, cuando el producto es relativamente estandarizado, es decir, la hoja de ruta no va a cambiar muy a menudo, y los suministros de materias primas y componentes son adecuados y de calidad uniforme, de tal manera que funcionarán con el equipo generalmente especializado que hemos diseñado para esta distribución en planta por producto. Las distribuciones en planta hemos dicho que son por posición fija, que es por producto o es por proceso, pero podemos encontrar dentro de cualquier instalación mezclas de ellos. Por ejemplo, he dicho que un hospital tiene una distribución funcional, sin embargo los quirófanos, que se agrupan todos juntos y por tanto es una distribución funcional, internamente lo que tienen es una distribución en planta por posición fija, ¿no? Tenemos a veces dentro de distribuciones funcionales tenemos pequeñas líneas de montaje, que sería una distribución
de producto en una distribución funcional, o en ocasiones teníamos empresas que tenían un flujo muy claro donde primero se hace la operación de prensado, luego se hace una operación de cocción, luego se hace una operación de embalaje, pero a medida que ha ido subiendo la demanda hemos ido comprando máquinas y entonces solemos colocar las máquinas pues unas al lado de otras, ¿no? Las que son de las mismas características unas al lado de otras, de tal manera que en global vemos flujo pero también lo vemos compartimentalizado por funciones. Dentro de las distribuciones híbridas hay una muy específica que es la que se conoce como distribución celular, que de hecho son muchos significados con el mismo significante. Se conoce como distribución celular a las denominadas fábricas enfocadas, lo que se conoce como fábricas dentro de fábricas o incluso tiendas dentro de tiendas, ¿no? Cuando en un determinado supermercado se hace una tienda específica dentro de una más grande, ¿no? De tal manera que los trabajadores, los equipos, los recursos se especializan en un determinado tipo de cliente o en atender un determinado tipo de demanda. Un aspecto que está vinculado con la distribución celular es la denominada tecnología de grupos, que lleva a acumular máquinas. Básicamente se utiliza cuando tenemos una distribución en planta funcional y lo que hacemos es determinados productos, observamos que siempre siguen la misma ruta y compensaría sacar una máquina de aquí, otra máquina de allá y otra de allá para hacer una distribución en planta por producto, ¿no? Lo que obtenemos, esos grupos que obtenemos, también se les denomina células, igual que se les denomina células a los diferentes células de montaje que se utilizan en Lean Manufacturing, aunque en este caso conceptualmente la distribución celular tiene otro origen, porque en realidad la palabra celular ahí hace referencia a crecimiento orgánico, a un crecimiento poco a poco, donde si de repente necesito dos células, pues necesito dos células, o si necesito que la célula vaya a mitad velocidad, pues quito la mitad de los trabajadores, ¿no? El concepto de distribución celular, muy utilizado en fabricación ajustada, es un concepto ligeramente distinto al concepto de tecnología de grupos o al de fábrica dentro de fábrica, o al de células de fabricación flexible, donde están más orientados al uso efectivo de una herramienta, herramientas de alta especialización, que serían entornos donde coloco 3 o 4 máquinas que son multifunción, cada una de ellas, y un sistema de almacenaje automático y un sistema de robotización que lleva los productos de un sitio a otro, ¿no? De tal manera que el producto, que va a sufrir varias etapas, no recorre toda la fábrica, sino que un robot va alimentando las diferentes máquinas y va generando ese producto concreto. Eso serían las denominadas células de fabricación flexible. Y hasta aquí el objeto de aprendizaje dedicado a los tipos de distribución en planta. Como he intentado transmitir, este es un tema complejo y amplio, y el libro de Slack, Chambers y Johnston del 2010, Operations Management, es un libro que trata suficientemente bien este aspecto. Muchas gracias.